Bueno, pues como ya sabíamos, el presidente López Obrador ayer rindió su cuarto informe de gobierno, cuarto, pero van muchos más, y habló de muchos temas, habló de inseguridad, y el presidente dijo que es una percepción distinta y algo impuesto por los medios, así lo dijo. Algunos o mucha gente no sepa o tenga una percepción distinta por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores. Pero con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82%, y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Sobre su iniciativa para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente dijo que su intención no es que la Guardia no se corrompa. Que en 19 entidades federales de la República ya hay más personal de esta corporación, de la Guardia Civil, que policías estatales. Por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo. Bueno, para hablar de este tema, quien le lleva marcaje personal al presidente, a lo que dice e incluso hasta lo que no dice, es mi queridísimo Luis Estrada, con quien vamos a hacer contacto en este momento vía Zoom. Él es director general de SPIN, Taller de Comunicación Política. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Pues claramente no tan bien como tú, querida Adela, pero... Bueno, es que aquí todo es más bonito, la verdad. Hasta la mañanera se escucha mejor. ¿Qué te dijo? Inviten. Y eso es difícil. ¿Cómo viste? Todo va muy bien. A ver, cuenta, ¿cuántas afirmaciones falsas ayer? Fíjate que revisando lo que dijo el presidente en este discurso, que claramente a mí me llama mucho la atención que se base tanto en promesas, un informe de hechos, un informe de gobierno. Nosotros contamos desde SPIN 120 afirmaciones que no se pueden probar, 50 promesas y 3 que claramente son falsas. Las 3 falsas son 2 veces que habló sobre que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos y que el Estado ya no viola derechos humanos, lo cual no es cierto, y que en su gobierno se ha disminuido la pobreza cuando ha habido cifras que demuestran lo contrario. Lo demás, pues, es a debate, pero pues ya sabemos, repite el presidente lo que dice normalmente en las conferencias de prensa y ahora que pasa el informe, entonces lo cita en las conferencias ya como si fuera algo validado por él mismo, ¿no? Como dice, bueno, pues ya lo dije en el informe, ya es verdad, ¿no? Entonces son 173 afirmaciones en total, o falsas o engañosas o que no se pueden probar. Imagínate que en las conferencias el promedio que nosotros vemos es de 94 pues casi el doble. Falsas, engañosas que no se pueden probar en un promedio de 2 horas. 94 en 2 horas. Okay. Ayer el presidente se echó 173, es decir, el doble, en menos de 1 hora. Ese es el contenido del informe de ayer. Esto que he llamado un marcaje personal, que además me parece un trabajo que representa gran labor de todo tu equipo, Luis, no es un asunto anecdótico, me parece bien preocupante, porque además
pues hay temas muy importantes en los que el presidente o engaña o dice cosas que pues, son engañosas o simplemente afirmaciones que no se pueden probar, como dices tú. Pues sí, porque además, fíjate, lo que yo creo que debe ser todavía más frustrante para el presidente y su equipo y su gobierno es en un informe que, como los 15 que lleva, que debiera mostrar resultados, no tiene resultados y tiene que recurrir a promesas, a estas 50 promesas de cuestiones que pasarán quizá, pero no, como cuando dijo que la línea 12 del metro en la Ciudad de México estaría lista en un año, y no está. Cuando ese tipo de cuestiones el presidente busca estar prometiendo cosas y que además tiene esta característica como de campaña permanente, lo que está diciéndonos en pocas palabras es que él ya no le dio tiempo, que ya no hay forma de que él termine y que nos está preparando el terreno, la expectativa, para que eventualmente alguien llegue, alguien que él decida, que continúe y que entonces lo que él prometió, solamente votando por esa persona se va a poder conseguir. Exacto, exacto. Ahora, hablando de todas estas afirmaciones falsas, ¿qué es lo que, de todas estas, qué es lo que más preocupa, Luis? Bueno, pues primero obviamente la diferencia que hay con los, yo te diría con las cifras oficiales. Okay. Que las cifras que el propio gobierno muestra y que de alguna forma el presidente quiere minimizar o evadir, pues evidentemente es esta referencia con la realidad, pues es grave, sin duda alguna. Cifras pero del también, mismo gobierno, ¿eh? Claro. Cuando dice el presidente que ha disminuido 2.82% los homicidios y que trata tramposamente, en cualquier clase de estadística en la prepa te pueden enseñar que lo que hace el presidente con las cifras de homicidios es una trampa y eso no sirve y te reprobarían si contestas así en el examen. Cuando dice el presidente que este tipo de cifras y todo no les da lo suficiente para demostrar, y ese es el tema, me parece, la expectativa que ellos mismos pusieron sobre una denominada o llamada cuarta transformación a la altura de la independencia, de la reforma o de la revolución mexicana. La verdad es que esta frustración del presidente sobre lo que él planteó como la cuarta transformación que no se está llevando a cabo ha de ser lo más molesto y por supuesto lo que más preocupado lo tiene. En todo caso, él piensa que o proyecta que ya esta administración, este gobierno está terminado y que más bien vayamos pasando a la siguiente página. Exacto. Ahora, me parece que lo más preocupante para nosotros, los mexicanos, ¿no?, los ciudadanos, son dos temas, seguridad y economía, ¿no, Luis? Claro. En esos temas hubo ayer también muchas afirmaciones falsas, ¿no? Sí, sobre todo, Adela, en el tema, primero, la economía, pues decir que a México le fue casi el único país en el mundo que le fue mejor con la pandemia, pues la verdad es que es increíble, además de que llevamos todo este año con inflación altísima y que los ingresos y los incrementos a los salarios de las personas están claramente por debajo de la inflación. Creo que el presidente, que normalmente menciona cuestiones tipo esto es en términos reales, es decir, por encima de la inflación, ayer no lo mencionó y en buena medida es porque no tiene los datos. Hay una cuestión que hace el presidente en general, pasa con seguridad, pasa con economía, que es escoger un solo dato para de ahí generalizar. Eso es una falacia argumentativa y que pues claramente el presidente lleva a cabo todo el tiempo. Y la segunda es la parte de la seguridad. La seguridad es lo que afecta directamente, es la obligación mínima de los estados, de los gobiernos, garantizar la seguridad. Y el presidente todo el tiempo está diciendo que garantiza o que va a garantizar, pero no está garantizada. Si tú estás caminando por la calle y ves una tienda de conveniencia que se está incendiando, claro, por criminales, pues eso no es garantía de que se está cuidando tu seguridad. Entonces, creo que el presidente no puede contra la realidad, no es una campaña de los medios, quienes lo viven y lo han experimentado, quienes tienen familiares
o personas cercanas muertas por el combate al crimen organizado, pues claramente es algo que saben quién es el responsable de ello. Pues hablaba yo hace unos minutos a la entrada de estas madres, ¿no? Las madres buscadoras, que fue asesinada una de ellas ayer, buscando a sus hijos desaparecidos porque la autoridad no lo hace. Claro, bueno, el caso de Ayotzinapa, que para qué vamos más lejos, una de las promesas de campaña y esencia del movimiento del presidente López Obrador, que pues no tenemos ninguna noticia nueva, diferente, pero sí tenemos un circo del gobierno tratando de distraer de alguna forma la falta de resultados y la falta de responsabilidad del gobierno, que pues es lo que espera la gente que se tenga. Ahora, a ver, Luis, esto lo hemos hablado muchas veces. Tú decías van 15 informes. Ayer fue el cuarto informe de gobierno, pero van 15, ¿no? ¿Cuántas mañaneras vamos? Ese dato tú lo tienes muy, muy claro. Y no hay un desgaste de la figura de López Obrador. Y eso también resulta increíble. Bueno, van 922 conferencias, Adela, pero sí hay un desgaste. Esta semana se volvieron a mostrar las encuestas de aprobación, sí, donde el presidente tenía 80 puntos, 90 puntos cuando arrancó y ahorita está en 50, 52. Es decir, sí hay un desgaste. Y ese desgaste, bueno, pues a lo mejor algunos pensarían que debiera estar en 10, en 20, en 30% de aprobación. Está en 50 porque en buena medida yo te diría que la popularidad del presidente López Obrador está subsidiada, así como el precio de la gasolina exacto. en México. Es decir, el presidente da dinero, se multiplica ese efecto a mucha gente y esa es la razón por la cual puede ser la principal razón por la cual el presidente se mantiene relativamente estable, aunque con una tendencia a la baja en la aprobación. Las conferencias, ya lo hemos platicado, nadie las ve, los discursos solamente retoman algunas cuestiones que pudieran convenirle al presidente. Y no son las primeras, no son las de 8 de los periódicos tampoco, es decir, ya no, pues ya no marca agenda el presidente, no da nota el presidente, ¿no? Así es, imagínate, tanta repetición, tanto estar en lo mismo todos los días, pues claramente tiene un desgaste, la palabra del presidente se ha devaluado, para él mismo incluso, el margen de maniobra que tiene para voltear o para evadir o para refrasear ciertas cuestiones de la realidad, pues cada vez se reduce más y esto tiene un costo. El costo está en que cada mañana tiene que salir a agredir más, tiene que salir a ser más sensacionalista y amarillista. Él sí es sensacionalista y amarillista, no los medios. Lo que tanto nos critica, sí, claro. Así es, porque si no, no da nota. Ese es el tema del presidente y yo creo que debe ser desgastante, incluso físicamente para él, estar en este mood todos los días, 2 horas en la mañana. Bueno, es lo que más le gusta hacer al presidente. Oye, Luis, ¿sí ha bajado mucho la audiencia de las mañaneras? Sí, bueno, pues está en menos del 5% de los seguidores del presidente. Yo creo que nadie la ve. Es un programa, para empezar, en el horario es muy difícil. Luego es un programa de política que pues no a mucha gente le interesa, yo diría que a la gran mayoría no le interesa la política, y además es aburrido, repetitivo y poco noticioso. Entonces, con esas características, pues no hay forma que... Pues sí, no hay programa que lo sostenga, no hay programa que lo sostenga. Oye, hablemos de las grandes ausencias ayer en el informe del presidente, ¿no? Ricardo Monreal, por supuesto, el presidente, el flamante nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pues es bien evidente ahí, ¿no? El distanciamiento, pues, y lo que está pasando en Morena. Sí, me parece que ya hay una división muy clara en Morena, incluso en la presentación de mi libro en el Senado pudo haber detonado o catalizado alguna de las cuestiones de la división, pero en todo caso también el presidente utiliza y escoge un horario que podría haberlo hecho en cualquier otro momento del día, pero lo hace claramente para provocar. Estoy desarrollando una hipótesis que estoy argumentando para la segunda parte del libro. Okay.
pues me parece que el presidente hace las mañaneras no para sus seguidores, sino para sus opositores, para que provocarlos, para que hablen de él. Sí, y así todo lo que hace el gobierno, como este informe. Ahora, a mí me parece también bien preocupante, no sabemos todavía cuál va a ser la corcholata que se destape finalmente, ¿no? Pero que este legado de hacer todas estas afirmaciones, como tú las llamas falsas, engañosas, pues pudieran continuar, las herede el próximo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente hay una tentación muy importante, pero te voy a decir cuál creo que es la diferencia. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum hace conferencias diarias. Sí, la verdad es que pero nadie la pela, ahí sí nadie la pela. Sí. Y eso está en buena medida provocado por algo que nadie tiene, Adela, que es el presidente López Obrador lleva 30 años repitiendo lo mismo en sus libros, en sus discursos, en sus campañas. Lo que dice lo lleva diciendo 30 años. Nadie tiene esa práctica y esa repetición de tantas ideas que el presidente tiene y que de tanto repetirlas se las sabe de memoria. Aquí la habilidad que tiene, y por lo que algunos lo llaman un genio de la comunicación, es porque repite algo que ha dicho todo el tiempo. Si a nosotros nos preguntan, a ti o a mí, nombre, dirección, fecha de nacimiento, nombres de los padres, bueno, pues hasta dormido los vamos a poder contestar. Es un poco lo mismo con el presidente. Cuando los demás quieran tratar de imitarlo, y ya lo han tratado de hacer algunos gobernadores de Morena, y pues no les sale. Es caótico. Entonces, me parece que va a ser muy complicado que se siga esta idea, y además, pues todos están conscientes del desgaste y el riesgo que implica que lleven a cabo estas conferencias de prensa. Ahora, tú eres un experto en la materia. ¿A ti no te parece un genio de la comunicación política el presidente? No, para nada, al contrario, creo que él mismo es el provocador de su propia frustración en términos de lo que es retomado por los medios. Los ataques a los medios de comunicación están en buena medida dados porque no publica lo que dice el presidente y se enoja y lo ha dicho. Sí. Eso sucede gran medida porque el presidente improvisa todas las mañanas y porque no tiene sustento de lo que dice. Si fuera la versión oficial con sustento, entonces sí marcaría la agenda, pero no lo hace. Ahora, sus seguidores, ¿no? Sus leales, ahí están. Y no, vamos, a pesar de todo esto que él dice que es cierto, pero que no está pasando, pues ahí están y están con él. Sí, bueno, todos los presidentes tienen su base, grupo, digamos. Claro, pero esta base es muy diferente de la que votó por él en 2018. Esos famosos 30 millones de votos, pues en el mejor de los casos, con todo y acarreo, vimos ahora en la revocación de mandato de este año, no pasan de 15 millones. Sí. Entonces, 15 millones es, yo te diría, el número histórico de la izquierda, de los movimientos de López Obrador, de Cuauhtémoc Cárdenas. Ese es el límite, ese es el máximo. Y estamos hablando de más de 30 años donde el electorado ha crecido ampliamente. Así que pues esa base no solo se reduce respecto del 2018, sino también se ha reducido a lo largo del tiempo. Ahora, estos apoyos que da el presidente, bueno, estaba leyendo, y ayer lo comentaba, la columna de Líbano Sainz, y la traigo a cuento otra vez, porque tú imagínate que hay una familia entera que está recibiendo apoyos, ¿no? El apoyo a los adultos mayores, donde una familia puede haber 2 o 3 adultos mayores, apoyo a estos jóvenes construyendo el futuro, ¿sabes? O sea... Sí hay un efecto multiplicador, claro. Y esa es la idea del presidente, nada más que, pues, si no hay crecimiento de la economía, si no hay empleos, si no hay una reactivación que crezca el comercio, en fin, de todo lo que se necesita, pues tarde o temprano se te va a acabar ese dinero, y me parece que al presidente se le ha estado acabando, especialmente, por ejemplo, ahora que ha estado utilizando recursos para subsidiar la gasolina. Cuando te estás gastando tanto dinero y necesitas incrementar estos ingresos por programas sociales y tratar de superar la barrera de la inflación,
pues entonces se te va a empezar a acabar el dinero. Y yo creo que el presidente se le ha estado acabando. Pues es que no alcanza para todo. Oye, y para campañas, y para esto, y pues no alcanza. Luis, ¿qué es lo...? Asesores extranjeros. Asesores extranjeros, claro que baratos no son, ¿eh? Claro que no. No, cobran caro. Y luego ni sirven, pero bueno. Exacto, pero cobran caro. Oye, ¿qué destacarías del informe de ayer, sobre todo? Bueno, yo creo que el presidente en algún momento dice al final que él está tranquilo y que se siente mejor que nunca, sin que nadie se lo pregunte. Yo creo que cuando alguien dice algo así es porque justo está pasando lo contrario, ¿no? Cuando te dice, oye, ¿estás peleando? Te dice, no te enojes. No estoy enojado. Y claramente estás enojado. Un poco así el presidente. Exacto, sí. Creo que ha sido uno de los informes más reveladores de lo que realmente está sucediendo en términos de su gobierno y además en lo que el presidente está sintiendo. La forma en la que habla, se le ve ya muy cansado, como si ya quisiera que se acabara esto, como dicen, ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Exacto. Y esa cuestión ahí el presidente pues me parece triste, incluso sentí un poco de pena al ver una figura que ha luchado tanto y que luchó tanto por esto, que pues no, apenas estamos en las 2/3 partes y ya medio tirado el arpa. Claudicó, sí. Bueno, mi querido Luis, te veo pronto chambeando en tu libro, ya estaremos hablando, y te agradezco mucho. Te mando un abrazo.